En algún momento vimos que hay dos modelos de representación del espacio. Uno es el modelo vectorial, como el que hemos estado viendo, con polígonos, puntos y líneas. Y el otro son los modelos raster o capas raster. En las capas raster utilizamos imágenes eh, conformadas por píxeles, ¿verdad? Para representar el espacio. Y en esas imágenes cada píxel tiene un valor que representa una variable del espacio. Esas imágenes, como todas las imágenes, están formadas por columnas y filas de celdas, las vamos a llamar celdas, pero piénsenlo como el píxel de una imagen. Y cada celda lleva un valor que representa una variable en el espacio geográfico. Entonces, por ejemplo, esta imagen que está aquí es una capa raster de elevaciones y el valor de cada píxel representa la elevación, ya sea la elevación promedio o la elevación en alguna parte del píxel. Las capas raster también sirven para representar variables cualitativas. Entonces, por ejemplo, en esta figura, esta imagen está representando los tipos de suelo que hay en un lugar en particular y cada valor representa un tipo de suelo diferente. Entonces aquí el 1 o las celdas con valor 1 van a representar que ahí hay un suelo de tipo litosol. Las celdas con valor 2 van a representar que ahí hay suelo de tipo xerosoles cálcicos. Las celdas con el número 3 representan que ahí hay suelo con xerosoles petrocálcicos y la 4 que hay regosoles calcáricos. La celda en sí no lleva el nombre de la variable, o sea, la celda lleva un valor, normalmente un valor entero o con pocos decimales, y no lleva en sí el valor cualitativo. El valor cualitativo es generalmente se le asocia a otro archivo de metadatos. Los mapas raster tienen ciertas propiedades diferentes a los mapas vectoriales, que en algunos casos los hacen más útiles, en otros no tanto. Por ejemplo, los mapas de raster son menos precisos que los vectoriales, porque está representando con cuadritos variables que en el espacio normalmente no tienen esa forma de cuadrito. Eh, Otra característica de los mapas raster es que no se pueden reproyectar porque se pierde información. Es decir, uno en realidad sí se puede, pero no se debe, ¿verdad? Uno no debería pasar en los mapas raster de WGS84 a CRTM05, sino usarlos en la proyección original. Otra característica es que son más rápidos de analizar o para hacer cálculos básicos son más rápidos. eh, y eso les permite guardar o manipular grandes cantidades de información, ¿verdad? Por ejemplo, em, para analizar variables ambientales de toda la Tierra, es mejor utilizar capas en formato raster. Y además, otra característica es que se puede seleccionar atributos con escritura de comandos, o sea que son muy útiles para trabajarlos con programas como R o Python. Igual, bueno, en los sistemas de información geográfica como QGIS son fáciles de utilizar. Una característica de los mapas o de las capas raster es que pueden guardar información variada de una sola vez. O sea, hay algunas imágenes que en realidad están formadas por bandas diferentes y cada banda suele guardar cierto tipo de información. Por ejemplo, en una imagen a color como esta, ¿verdad? Una imagen aérea, normalmente la información está guardada en tres bandas. Una banda que es el azul, una verde y una roja. Y la combinación de los valores de esas bandas forman el espectro RGB. Las celdas de cada banda son correspondientes entre bandas, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo tamaño de celda que está en una banda es el mismo tamaño de celda que está en las otras. Y también son correspondientes, o sea, que están ubicados en la misma posición. O sea, las bandas de un raster multibanda o las capas de un raster multibanda tienen la misma cantidad de columnas y filas y por lo tanto la misma cantidad de celdas. Y cada celda está ubicada en la misma posición que en las otras bandas.
Un aspecto muy importante en las capas raster es la resolución, ¿verdad? Porque dependiendo de la resolución de la capa, así también es la precisión con la que se representan las características del ambiente. Y también dependiendo de la resolución, así es la capacidad o la velocidad con la que se hacen las operaciones. Vamos a imaginar que representamos un espacio geográfico en un formato vectorial y los límites de ese espacio pues irían precisamente por los, por los límites reales, digamos. Entonces, porque esos límites pueden ser curvos. Entonces, ese polígono tiene un área de 71 metros cuadrados. Si lo pasamos a un formato raster, tenemos que pasar ese polígono a un formato de celdas. Entonces, entre más celdas utilicemos para representar ese polígono, mayor va a ser la resolución. Pero con el inconveniente de que necesitamos más celdas, o sea, más información para representar ese polígono. Entonces, tenemos que, al aumentar la resolución, o sea, al tener más celdas, la precisión aumenta, pero también aumenta el tamaño del archivo y el tiempo que necesitemos para procesarlo. Hacia el otro lado, entre menor resolución, perdemos precisión, tanto en la forma como en las áreas, pero vamos a ganar en el tiempo de procesamiento y también en el espacio que necesitemos o el tamaño de archivo que necesitemos para guardar esa información. Siempre hay que tener presente que una imagen raster o una capa raster es una imagen, ¿verdad? Entonces, entre más píxeles tengamos o más celdas, vamos a tener mucho más resolución. ¿Cómo se nota en esta imagen, verdad? En todas estas imágenes es la misma imagen, ¿verdad? Pero con diferente cantidad de píxeles o resolución. Y entre mayor cantidad de celdas tenemos, pues más definición vamos a tener en las características que está representando. Algo importante también en las capas raster es la consideración de la autocorrelación espacial. La autocorrelación espacial se refiere a que muchas veces las variables en el ambiente están correlacionadas espacialmente, es decir, que sitios cercanos van a tener valores de ambiente más similares entre sí que sitios lejanos. Eso es una propiedad común del espacio geográfico. Eh, Lugares más cercanos entre sí van a ser más similares que lugares más lejanos. Y esto pues afecta también las capas raster, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una alta correlación espacial, pues no va a importar tanto la resolución como si la autocorrelación espacial es aleatoria o no existe o es negativa, ¿verdad? Por ejemplo, en esta figura, aquí tenemos una autocorrelación espacial positiva porque lugares cercanos entre sí tienden a tener el mismo valor, mientras aquí hay una autocorrelación espacial negativa porque lugares cercanos entre sí tienen valores siempre contrastantes. Mientras que aquí es independiente del valor de la cercanía de una celda con otra, entonces aquí no hay autocorrelación espacial. Normalmente las capas raster tienen varias propiedades que están definidas en alguna parte del archivo. Una es el número de columnas, la otra es el número de filas y las otras son las coordenadas en las esquinas de la capa. Normalmente están como el X mínimo, Y mínimo, X máximo, Y máximo. O X mínimo que sería la longitud mínima, Y mínimo sería la latitud mínima, X máximo o la longitud máxima y el Y máximo que sería la latitud máxima. También otra característica que está definida en el archivo raster es la resolución o tamaño del píxel en latitud y también en longitud. Normalmente el tamaño del píxel en latitud y longitud es igual, o sea, es un cuadrado, pero en otras ocasiones no necesariamente es así, sino que puede ser que varíe, ¿verdad? Algo importante con las capas raster es que se puede hacer álgebra de mapas,
¿verdad? Es decir, que uno puede utilizar, si tiene diferentes capas en la misma resolución y iguales, ¿verdad? Entonces uno puede sumar celdas o multiplicar o hacer diferentes operaciones entre capas diferentes, ¿verdad? Eso es lo que se llama álgebra de mapas y eso lo vamos a ir viendo de cómo es que se hace y para qué se utiliza. Entonces uno puede tener diferentes capas de entrada, cada una puede ser una variable y al final puede tener un resultado en otra variable. Por ejemplo, imagínense que tenemos una capa de temperatura, una de precipitación y otra capa de elevación. Y entre las tres podemos calcular cuál es la zona de vida en una capa resultante. Hay muchos sitios donde podemos descargar capas en formato raster y uno de estos muy utilizado es, por ejemplo, el WorldClimb. Bueno, el sitio web sería eh, www.worldclimb.org. Y bueno, en ese sitio podemos ir aquí a descargar. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, bueno, es un sitio de datos, como menciona aquí, son bases de datos globales con alta resolución espacial. Dentro de ese sitio tenemos em, datos históricos y condiciones futuras. Vamos a ver qué está en los datos de clima histórico. En los datos de clima histórico, como menciona aquí, bueno, esta ya es una versión 2.1. Son datos que van desde 1970 al 2000 y bueno, esta versión fue liberada en enero de 2020 y lo que hay son datos de temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura promedio, precipitación, radiación solar, velocidad del viento y presión de vapor. Esos datos están en diferentes resoluciones, ¿verdad? Cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 2.5 minutos y cada 30 segundos. Como menciona aquí, la mayor resolución es de 30 segundos, que cerca del trópico equivale a más o menos 1 km². Y la menor resolución son de 10 minutos, donde cada celda más o menos representa 340 km². Cada uno de estos enlaces, vamos a ver, bueno, y empieza a descargar, pero cada uno de estos enlaces le va a bajar a uno 12 capas. ¿Verdad? Aquí dice, cada uno de los archivos zip que uno descarga va a contener 12 archivos TIFF. Ese es uno de los formatos que más se utiliza para capas raster. El formato TIFF, como se utiliza, bueno, es un formato muy común en imágenes, pero note que este se llama GeoTIFF porque la única diferencia con un formato TIFF de otras imágenes es que la imagen está georreferenciada. Y entonces, bueno, esas 12 capas representan las condiciones mensuales, una capa por cada mes. Entonces, si yo bajo la temperatura mínima, voy a tener la temperatura mínima para el mes de enero, para el mes de febrero, para todos los meses, y así con todas estas variables. Ahora, también aquí existen otras variables que se llaman variables bioclimáticas, que, bueno, vamos a entrar a ellas. Estas variables bioclimáticas están hechas basadas en las otras variables anteriores, ¿verdad? Y bueno, en estas variables bioclimáticas hay 19 variables y cada una de esas 19 variables representa eh, un valor calculado, ¿verdad? Por ejemplo, la bio 1 es la temperatura anual promedio, la bio 2 es un rango de uno de temperatura, normalmente es el, el promedio mensual de la diferencia entre la temperatura máxima menos la temperatura mínima. Hay una bio 3 que se llama isotermalidad, que es una variable que indica qué tan igual es la temperatura en un año en un sitio. Hay una bio 4 que es la estacionalidad de la temperatura. La bio 5 que es la temperatura máxima en el mes más caliente. La bio 6 la temperatura mínima en el mes más frío. La bio 7 es el rango anual de temperatura, o sea, bio 5 menos bio 6. La bio 8 es la temperatura promedio en el trimestre más húmedo, y así. Bueno, hay un montón, no los voy a repetir todas, pero todas estas variables están en estas capas.
Y estas variables se utilizan mucho para hacer modelos de distribución, utilizando algoritmos, ¿verdad? Por ejemplo, el Maxent o modelos de nicho o hipervolúmenes. Entonces, estas variables se utilizan mucho para hacer ese tipo de procedimientos como estimar el nicho de una especie o lo que se llama mm, predecir la distribución geográfica de una especie. Luego están modelos de elevación digital, que ahorita después los vamos a ver en más detalle, pero también es capa raster sobre la elevación y están en las mismas resoluciones anteriores, ¿verdad? En 10 minutos, 5 minutos, 2.5 minutos y 30 segundos. Y además de esas capas hay datos mensuales de tiempo, ¿verdad? Con los que son los datos que se utilizaron para calcular las variables climáticas anteriores. Y también hay datos futuros, que son los estudios de cambio climático, se manejan diferentes modelos. Uno de esos es el CMIP6. Y bajo esos modelos también se manejan distintos escenarios y bajo esos distintos escenarios que son rutas socioeconómicas, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a poner más cuidado al ambiente, si los humanos van a seguir utilizando el ambiente de la misma forma. Y entonces, bajo esos escenarios se calcula cómo podría ser el clima en diferentes periodos y uno puede bajarlos también en diferentes resoluciones. Bueno, eso es con Workline. También existen otros sitios donde uno puede descargar variables ambientales en formato raster. Entonces, uno de ellos es bioracle.org. Aquí en bioracle uno puede ir al administrador de descargas y ver las capas disponibles. Entonces, acá está la temperatura del océano, la salinidad, la velocidad del agua marina, la dirección, la cantidad de nitratos, fosfatos, silicatos, hierro, pH, clorofila, grosor de la capa de hielo, cobertura de nubes. Bueno, todas estas capas están disponibles, ya sea el valor máximo, el promedio, el mínimo y bueno, otros. Y bueno, se pueden descargar para utilizarlas en diferentes modelados del ambiente marino. También hay otras capas sobre clima, que en este caso son proveídas por una página web que se llama Chelsa. Es simplemente otro modelo de procesamiento de datos, ¿verdad? Donde está hecho más por agencias de investigación europeas. Y pues aquí están los diferentes sets de datos y aquí están, bueno, los modelos con los que se hacen. Si son condiciones del pasado, del presente, del futuro, si son de Europa, globales. Y bueno, hay diferentes tipos de datos ahí que se pueden utilizar, se pueden descargar, son libres, ¿verdad? Hay tutoriales para descargarlos también a través de R o Python. También hay otras fuentes de datos, en este caso para suelo, con información para suelo, de bueno, un instituto sobre información del suelo. Entonces, en esta página que se llama ISRIC, uno puede descargar datos de tipos de suelo. Bueno, hay diferentes tipos de datos aquí. Entonces, bueno, ¿qué tipo de datos puede encontrar? Sobre textura, pH, nutrientes, em, por ejemplo, fósforo, nitrógeno, están para ciertas zonas del mundo o a veces para, bueno, para diferentes regiones o para toda la Tierra. Ok, finalmente el último set de datos que quiero que conozcan es este de la NASA, que se llama Earth Data. Y pues ahí existen varios recursos que pueden utilizar. Bueno, aquí en esta página existen distintos sets de datos que se pueden utilizar, ¿verdad? Algunos muy asociados a imágenes de satélites, pero algo importante aquí es que uno puede tener modelos de elevación digital muy precisos y para eso es la idea. Ustedes pueden explorar un poquito aquí en los datos que existen, ¿verdad? En este sitio y muchos de esos son de libre acceso, ¿verdad? Pero se tienen que crear una cuenta. Bueno, hay otros sitios como este de la NOAA donde uno puede descargar información del día. Y entonces, bueno, aquí uno puede descargar el resumen de la temperatura global
del día, derivada de un conjunto de datos de superficie de, de la Tierra.